cuando puse encima de la mesa eso de que a nosotras lo que nos teníamos que, o sea, lo que nos facilitaría sería una fiscalidad adecuada a nuestra casuística de trabajo, me miraron con cara, uy, esto lo tienes que hablar con Hacienda, y con Hacienda... A mí no me metas. Hacienda no entiende que yo me dediqué a una práctica en la que no me da dinero. Lo primero que te va a decir es búscate un trabajo. Entonces es muy difícil. ¿Cómo regulas un trabajo que no quiere ser regulado? Que hasta los propios artistas no quieren que sea regulado. No quiero decir que todos, no generalizo. Pero todas conocemos y sabemos de gente, cuando planteas estos temas, si el arte o la práctica artística es un trabajo, te dicen que no. Entonces tenemos que desgranar y ver qué prácticas de las que hacemos sí pueden ser consideradas un trabajo. Y eso no lo va a hacer Hacienda, ni lo va a hacer trabajo, lo tenemos que hacer nosotras. Y entonces eso supone un coste, porque eso es tener abogados que vean nuestras casuísticas, y en eso nos lo tenemos que creer. Y entonces, si todo el mundo tuviera conciencia gremial y todo el mundo que hace cosas estuviera asociado a la PAC, por ejemplo, por poner un ejemplo, no seríamos 300 y pico, sino que a lo mejor seríamos 3.000.